Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià, de la mà de Josep Puigades. Ja estem així de nou en la 107.7 de la freqüència modular, Play Radio València Maig, recorden, divendres de 8:30 a 9:30 de la nit. Avui és dia 21, ja està acabant-se pràcticament el mes de juliol. Gary, una pregunta. Gary és una persona de color, val? Preniu el sol? Sí, tot l'any. És una pregunta que sempre he tingut ahí. De color, però de color negre. Sí, clar. Atent, una cosa, què ens portes esta setmana, Gary? Mira, avui tenim dos empresaris d'èxit, dos empresaris valencians que tenen una empresa que s'anomena Grup EGF, i és un concepte únic, integral, participatiu, internacional de servicis empresarials i continguts dirigits a la comunitat LGBT. LGTB. Anem a parlar en Rafael i en Joaquín. Què tal? Molt bona nit. Hola, gracias por traernos. Expliqueu el que acaba d'explicar Gary, perquè Gary ha fet una parragrafa. Vale, pues nosotros fundamos hace 5 años Grupo EGF, desde Valencia, Grupo de Empresas Gay Friendly, y básicamente ofrecemos servicios y contenidos dirigidos a la comunidad gay, entendida como LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Intersexuales, vos falta, LGTB, HIJK, n'hi ha de tots. I una pregunta, a veure, jo fico el dit en la llaga, si se demana una visibilitat, una normalitat, una del món LGTB, clar, vosaltres mateixa esteu limitant, esteu anant dirigits, sou un poc els que busqueu un poquet el arraconament. No... A ver, nosotros en estos 5 años lo que básicamente hacemos es tender puentes entre las empresas y la comunidad LGTB. O sea, tradicionalmente ha sido pues, conflictiva esa relación, ¿no? Por varios motivos. Y la comunidad LGBT pues, ha trabajado durante décadas por lograr unos derechos y un tema de justicia social, y las empresas se han mantenido al margen. Entonces, últimamente ha cambiado. Yo creo que sería interesante comentaros por qué ha cambiado, claro, ¿no? La actitud de estas empresas. Pues básicamente las empresas sabemos todos que no son ONGs, o sea, están ahí para generar resultados. ¿Por qué empresas tan importantes, multinacionales como Amazon, Starbucks, Levi's, Coca-Cola, de repente muestran en sus publicidades esa visibilidad LGBT? ¿O por qué invierten en políticas de inclusión en entornos laborales de la comunidad LGBT? Pues básicamente por dos cosas. Primero, ellos a través de estudios saben que invirtiendo en esas políticas de inclusión aumentan sus resultados un 3%. Y otra pues es la que ya sabemos más o menos todos, que es el aspecto más comercial, ¿no? Pues es un público objetivo, un nicho de mercado perfectamente segmentado, con unos hábitos de consumo que ellos saben pues, que es interesante. Pero nosotros sobre todo en lo que trabajamos es en el valor estratégico de esas empresas, ¿no? En hacerles ver que la mano de obra LGTB pues, es interesante para la empresa por bastantes factors. Sí, aquests factors expliques, perquè clar, diuen que els homes i les dones no són iguals, ara veiem que els homes i els homosexuals també són diferents, els heterosexuals i els homosexuals també són diferents a la hora de treballar. Primero, no es que seamos diferentes, pero sí que también los estudios indican que las personas LGBT que están armarizadas en el entorno laboral deben de ocupar un 25% de su cerebro en ocultar quiénes son. Eso ni es justo ni ofrece una igualdad de oportunidades. Y eso repercutís en la productividad de la empresa. Por supuesto. Y luego, cuanto mayor diversidad hay en una empresa, mayor creatividad hay. Entonces, aquí en España, por la crisis que estamos padeciendo, puede resultar un poco ajeno, ¿no? Pero realmente todas estas multinacionales están peleándose por conseguir mano de obra joven, muy preparada y grandes talentos, ¿no? Entonces están haciendo ferias, pues hasta en Japón, están haciendo ferias, por ejemplo Microsoft, para captar esos grandes talentos jóvenes LGBT. Y en cuanto al perfil de trabajador, pues yo me atrevería a decir que hasta también es diferente. ¿Y por qué es diferente? En España mismo, un 45% de las personas LGBT tienen estudios superiores, por encima de la media normal. Después, pues formamos una comunidad que tenemos más inquietudes por la cultura, viajamos más, estamos más familiarizados con las nuevas tecnologías. O, por ejemplo, tenemos mayor ímpetu de superación. ¿Por qué? Por la discriminación que hemos sufrido tradicionalmente, pues sí, tenemos ese espíritu de superación y las empresas también lo estudian y lo saben. I en concret estic mirant el catàleg que hi ha una cosa molt important. On vos poden localitzar?
Sí. Bueno, tenemos varias webs, pero la principal es www.grupoegf.com. Después, bueno, tenemos otra que puede resultar también interesante a la gente. Tenemos una plataforma que se llama Homocultura, homocultura.com, para promocionar artistas afines a la cultura LGBT. No hace falta que sean homosexuales ni bisexuales, simplemente que su arte sea afín a nuestra comunidad. Y hoy en día, que es tan difícil a veces pues compartir tu arte o darse a conocer, pues es una forma gratuita de dar a conocer pues a escritores, a fotógrafos, pintores, escultores. Ara que parles de pintors i escultors, em queda també existeixen els homosexuals, ara ja poden telefonar per a buscar una empresa que siga, que no, quan vinga el fontanero a casa no els mire malament, no hagin d'amagar la roba de dos homes dins d'un mateix llit i coses d'estes. Clar, això també es posible ya. Sí, nosotros tenemos desde patents, pero... Sí, nosotros hace también 5 años sacamos la Asociación Española de Empresas Gay Friendly, que actualmente tiene más de 1.600 empresas a lo largo de toda la geografía española y de todos los sectores. Es verdad lo que comentas tú, pero yo creo que vamos más allá. Nosotros establecimos un decálogo de prácticas gay friendly muy sencillas que sirve para empresas grandes y para empresas pequeñas. Y bueno, pues te puedo decir pues que cualquiera puede cumplir esos requisitos y son básicos. Pues, por ejemplo, crear una cultura inclusiva dentro de la empresa. Sobre todo, yo insisto en lo que es el entorno laboral, pero también dedicado a clientes, que es lo que me comentas tú, o incluso a proveedores. Establecer un protocolo de actuación en caso de que se produzca homofobia en ese entorno laboral. Pues eso es otro de los aspectos. Aprovechar, por ejemplo, el departamento de comunicación de una empresa como una herramienta importante de cara a esa inclusión, ¿no? De forma interna y también externa. Pues de forma interna a través de una intranet, por ejemplo, con los trabajadores, pues educando en esa inclusión, ¿no? Exactamente, ¿qué servicios prestáis vosotros a vuestros? ¿Sois una asociación? ¿Sois un grupo? ¿Qué servicios prestáis vosotros? Nosotros es una empresa privada, entonces donde nuestro trabajo se divide en 2 aspectos. Uno que son servicios a empresas, no a particulares, servicios a empresas de consultoría, de comunicación, de organización de eventos, pero solo eventos empresariales. Pues por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo los textos para una guía que va a sacar Consellería, la agencia de turismo, dedicada al turista LGTB. Pues eso es uno de los aspectos que tratamos, ¿no? Porque si estas empresas se quieren acercar al público LGBT, muchas veces, aunque sean grandes empresas y tengan grandes departamentos de marketing, no saben realizar correctamente ni el mensaje, ni la forma, ni plasmar las imágenes reales, o sea, porque caen siempre en estereotipos rancios que muchas veces nos discriminan. Sí, volen fer una gràcia que han fet una desgràcia. Exactamente, muchas veces tienen muy buena intención y el resultado es horroroso. El año pasado salió un estudio hablando precisamente del volumen de negocio que genera este tipo de turismo destinado sobre todo a las personas homosexuales. Y las cifras eran astronómicas, porque el perfil decían personas con alto poder adquisitivo, personas con un concepto de la cultura y de la vida totalmente distinto, y que ese poder adquisitivo les permitía satisfacer todo lo que les apeteciera en cuestión de viajes, en cuestión de sí, en Estados Unidos nos llaman DINKs. A mí no me gusta mucho Double Income, No Kids. O sea, trabajamos los dos, generamos 2 sueldos, pero no tenemos hijos. Y que se supone que tenemos un nivel de renta un 30% superior a la media. Eso en Estados Unidos. Yo creo que esas cifras en España nos vamos a España que estén todos iguales, ¿eh? Exactamente, estamos todos igual. Muy bien lo que has dicho tú. Pero sí que es verdad que hay unos hábitos de consumo que nos marcan, ¿no? Pues por ejemplo, quien más, quien menos, al día de hoy, te lo digo de verdad, tiene cierta desvinculación con la familia por el tema de ser homosexual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos refugiamos más en los amigos. Por lo tanto, salimos más, gastamos más en ocio, etcétera, etcétera. Entonces hay aspectos que sí que nos determinan. O otro, por ejemplo, al no tener hijos, la mayoría, pues en periodos vacacionales no tenemos esa estacionalidad. O sea, podemos viajar en febrero como en agosto. Eso las empresas también lo tienen muchísimo en cuenta. Hay muchos factores claves que sí que les resultan muy interesantes. También incidían precisamente en eso, que no era un turismo de verano del mes de agosto de aglomeración, sino que era un turismo más elitista. Mira, Nielsen, la consultora con la que hemos trabajado, hemos hecho un congreso en el que han participado ellos. Hasta ahora no se había hecho realmente un estudio de mercado LGBT en España. Siempre nos guiábamos de cifras en Estados Unidos, ¿no? Y es muy interesante los resultados que han obtenido, ¿no? De hábitos de consumo. Pues, por ejemplo, gastamos en librerías un 70% más que el público generalista.
O sea, una serie de aspectos muy concretos que ellos lo saben. En Nos cremes gustan. y cosas. Sí, pero eso sí, pero por pero ejemplo, eso ya son cosas fíjate, en específicas, películas de pero terror nos gustan más las películas viajamos de más. terror que al público generalista. O sea, ellos saben exactamente qué baremos funcionan. I una cosa, estàs fent molta referència als Estats Units de Nord-Amèrica. Empreses d'allí, les seues polítiques respecte al col·lectiu LGTB són les mateixes que, per exemple, aquí en Espanya, o hi ha diferències? Pues- No, son diferentes. En España tienen una orden un poco más limitada, no vincular mucho el sector con las empresas. Entonces, mientras que en Norteamérica sí apostan por las empresas, no por el público. Però si és la mateixa empresa. Sí, pero es que en cada país tienes directivas y leyes diferentes. Y ellos yo creo que estudian pues la idiosincrasia de cada idiosincrasia. país. Entonces yo no sé por qué, nos cuesta muchísimo entrar con empresas que sí que en Estados Unidos son abiertamente gay friendly, además durante décadas y patrocinan eventos y están muy interesados y invierten en esas políticas de inclusión. Y de repente en España a nosotros nos han dicho claramente varias empresas que incluso están en ese momento anunciando su producto con parejas homoparentales en televisión y realmente te das cuenta que simplemente es una herramienta de marketing, que no tiene ningún interés, ¿no? O sea, es curioso cómo actúan de diferente manera en cada país y luego la hipocresía que hay es tremenda. Vostès en recorden d'una portada d'una revista que eren dos falleres besant-se? Així tenim els autors. Sí, eso fue hace ya La como moguda que 4 tinguéreu, años. pitjor no, en bon sentit, però me recorda ara la de la Mare de Déu i la Moreneta. Bueno, en buen sentido después que pasó las 10 de la mañana, porque antes de las 10 de la mañana empezaron a atacarnos por las redes. Sobre todo la iglesia nos empezó a atacar, que habíamos sacado a una gente que no eran homosexuales, que no eran lesbianas, hasta que bueno, le hicieron la declaración en la 4, entonces fueron hasta el pueblo de ellos, en Benetúser, y sí dijeron que estaban casadas, que eran pareja, y entonces ya empezó a cambiar el enfoque de la portada, que no era agresivo, simplemente que también dentro del mundo fallero puede haber gay, como puede haber lesbiana, como hay hetero, como hay otro. Y eso supuso un A ver, incremento en vuestra... para mí la experiencia fue muy interesante de cómo reaccionan los medios de comunicación. A nosotros nos llamó Telecinco y la 4 a las 8 de la mañana, porque habían visto ya la portada de la revista. Ya se había iniciado de revuelo y total. Sí, pero no conocían mucho, sabían que en las redes sociales pues nos habían insultado, nos habían amenazado de todo y se había formado una cosa terrible, un guirigay. Y fue curioso como, por ejemplo, en Telecinco la noticia a las 9 de la mañana la anunciaban como un auténtico escándalo. No sabían más y dijeron, además yo me puse con la carne erizada porque dijeron, a pesar de esto se van a celebrar las fallas. Y dije, pero ¿qué es esto? Cuando nos llamaron, nos pidieron la foto en alta definición para enseñarla por las calles y vieron que a la gente le resultaba inofensiva, a la mayoría de la gente, el concepto, el enfoque de la noticia fue totalmente diferente en el telediario y el mediodía. Y a la noche ya era una cosa como informal y divertida, o sea, y era... Si puedo hacer un apunte, yo recuerdo las publicidades de la cadena de ropa italiana Benetton, que eran muy rompedoras. Y algunas de ellas efectivamente al principio pues causaron cierto escándalo, pero luego ya pasaron... Ahora mismo están echando una publicidad en televisión que a mí me ha gustado mucho de Coca-Cola, no sé si lo habréis visto, y para mí es un anuncio muy sencillo, con un mensaje igual de sencillo pero igual de igualitario, y son un chico y una chica que son hermanos y cómo quieren seducir al jardinero. Pero los ponen al mismo nivel la atracción homosexual que la heterosexual. Pues eso está muy bien. Y no se han complicado nada. Es muy sencillo, muy bonito y hasta divertido el anuncio. Y luego llega la madre y es la que le ofrece la Coca-Cola. faltaba el anuncio, final. Es un anuncio, la verdad es que está muy bien hecho. Tiene siempre una segunda lectura. Está muy elegantemente tratado. Está muy elegantemente tratado. Y a mí es uno de los anuncios que más me ha gustado por la forma en que se ha hecho. También tenía una revista. Sí, nosotros hemos tenido la revista de Jefe and the City, que fue la que protagonizó la portada fallera. Nosotros desde el principio, a ver, hay muchos portales, hay alguna revista dirigida al público gay, pero nosotros somos los primeros críticos en que muchas veces los contenidos que nos ofrecen o que nuestra propia comunidad nos ofrece están estereotipados. Para mí siempre abusan del sexo. Entonces nosotros siempre hemos dicho, bueno, si una gran marca, porque aquí nos dirigimos realmente o queremos llegar al final a una gran marca, quiere en España mezclar su marca, su gran marca valiosa con la comunidad LGBT, vamos a ser respetuosos, ¿no? Y entonces siempre hemos hecho hincapié en subrayar lo que es cultura y una imagen no estereotipada ni rancia, o sea, al margen un poco de lo que hay, no sé, ser diferente. Es decir, donar per fet
la part que ja és homosexual i el contingut és homosexual, no estar cada volta recordant i entrar sempre en lo mateix. Exactamente, la comunidad LGBT es súper variada, o sea, súper diversa. Entonces, pues muchas veces yo creo que todos tenemos un poco de culpa, ¿no? Pues lo famoso que se dice del orgullo, o sea, ¿por qué? El orgullo, el Pride en Madrid, o sea, presenta un grupo social enorme, pero los medios de comunicación siempre quieren sacar el lado folclórico, que está muy bien y que existe, pero hay más que ese lado folclórico, ¿no? Entonces nosotros, pues ese lado folclórico, creemos que ya hay una oferta enorme, nosotros queremos ofrecer algo diferente. ¿Alguna cosa más que se vos quede en el tinter? Ahora la idea nueva de la revista es enfocarla también a otras empresas que no tengan que ser gay friendly para que quieran aportar o hacer una revista específica para sus empresas. Entonces nosotros también estamos ahora tratando de volcar nuestro trabajo hacia ellas. Hemos hecho muchas iniciativas. Tenemos también una plataforma que no la hemos atendido todo lo bien que deberíamos, pero se llama Synergay, que es una plataforma programada por nosotros dentro de nuestro portal web y viene a ser como una red social para personas LGTB friendly, como si fuera un LinkedIn que tú publicas tu currículum, tu perfil y es aprovechar sinergias entre esas personas que están ahí. Rafael, Joaquín, moltíssimes gràcies per estar així entre nosaltres. Molt bona nit i cal recordar que és una empresa valenciana, per això està així, que té vinculació directament amb la nostra comunitat, no? Perquè si no portem a qualsevol. N'hi ha que recordar que és una empresa molt bona en consultoria, comunicació, continguts, events i cursos. Ha quedat molt clar. Cari, gràcies per vindre. Muchas gracias a vosotros.